Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Luciana, soy artista abstracta y quiero compartir con ustedes esta obra en colores pasteles que realicé. En primer lugar, utilicé acuarelas en pastilla, acuarelas líquidas y un poquito de tinta acrílica blanca. También usé tinta dorada. Para armar la paleta de colores utilicé acuarelas líquidas a los que le puse una gota de tinta acrílica blanca o tinta china. A veces en otros países le llaman tinta india. Comencé a mezclar los colores, a ver si podía obtener la paleta que quería. No obstante, todavía los colores estaban demasiado intensos. Apliqué la primera capa de fondo, que se armó como un color sepia que me gustó mucho. Le agregué un poquito de magenta en un sector para poder generar un degradado. Y bueno, ahí, como les contaba, volví a colocar nuevamente una gota de tinta blanca para aplacar un poco la paleta y conseguir una paleta de colores pastel como tenía en mente. Una vez que estuve un poquito más convencida con la paleta de colores, aunque no siempre trabajo con paleta de colores previa, me parecía que me faltaba un color amarillo muy clarito que me costó conseguir. Tuve que desaturarlo bastante con blanco. Y bueno, a partir de acá la obra empieza en mi caso, a tomar libertad. Es decir, empiezo a jugar con manchas, a ver qué es lo que el estímulo de color me ofrece y empezar simplemente a jugar. Me gusta el efecto que hace la salpicadura sobre el papel, me gusta estructurar con algunas líneas sin estructura la obra para poder después volver a agarrarme de ella y poder darle un sentido a la obra. Me gusta también mucho el grafismo. En este momento agarré un marcador acrílico Posca de color gris y a veces me gusta escribir pensamientos y cosas que se me van ocurriendo, que están en mi interior y que necesitan expresarse y van. Luego, directamente con una tinta acuarelable de la marca Pebeo, me gusta a veces dibujar con el mismo gotero. Lo uso como si fuera un marcador o un pincel entintado, y me gusta dar formas, me gusta hacer curvas y a veces me gusta con un poco de agua mojar parte de esa tinta con un pincel limpio pero empapado de agua para que la tinta pueda correr. En este caso estoy utilizando una pluma y trato de pescar el color de la paleta como para que los grafismos tengan, por supuesto, la misma estética y el mismo color que toda la obra. Utilizo lápices acuarelables. En ese momento agarré un lápiz celeste, un lápiz también sepia, distintos tonos de rosados para dar profundidad al interior de las curvas. Y apliqué tinta dorada, que es tinta acrílica dorada, que tiene otra textura. Cuando seca, a veces hay que dejar secar para que la tinta no se corra. Y a veces cuando se corre se puede poner hasta inclusive un poco plateada si uno no deja el tiempo de esperar. Está la obra y estoy desenmascarando a ver cómo quedó, dándole los últimos retoques finales con un poquito de lápices acuarelables que me gusta a veces dar el último retoque con eso. Y espero que hayan disfrutado la obra, la creación de la obra tanto como yo la hice. Suscríbanse a mi canal, es el primer audio que agrego a un video, así que espero que lo hayan disfrutado. Déjame en comentarios tu respuesta. Gracias.